Ay, sí, gracias. Bueno, chicos, quinta mesa. Hay hambre ya, ¿no? Un poquillo, ¿no? Bueno, falta la quinta y la sexta y salimos, ¿vale? Vamos a hablar... ¿tenemos a los ponentes por aquí de la quinta? Sí, ¿verdad? Pues vamos a hablar sobre hematología con la doctora Teresa Arquero, oncología médica, que os voy a decir, ¿no? De la oncología, una especialidad pues que está creciendo como las nubes, con el doctor Jaime Rubio Pérez, una especialidad asociada a oncología radioterápica para el tratamiento de la misma, Francisco Javier Luna Tirado, y ojo, una especialidad que, os digo mi opinión, para mí era completamente desconocida, medicina legal y forense, ya sabéis que salió como especialidad para coger la vía MIR hace unos poquitos años y creo que es muy interesante escucharla porque se nos abre otro nuevo horizonte, ¿no? Con el doctor Javier Pastor. Así que doy el paso a la doctora Teresa Arquero. Muchísimas gracias. Tienes ahí para pasar aquí y ahí tienes el tiempo. Sí. No, este es para pasar. No, este es para pasar. Vale. Creo que no sé si tiene nada, da igual, me apaño. Gracias. Bueno, gracias. Es un placer estar aquí y ver el aula magna tan llena. Bueno, voy a cambiar esta diapo porque os hemos dado muchos futuros médicos, ya sois médicos. Enhorabuena, futuros residentes, estáis aquí, habéis aprobado MIR. ¿Cuántos de los que estáis aquí os planteáis hacer hematología? O unos cuantos. Bueno, a ver si convencemos a unos cuantos más. Venga. Bueno, 4 pinceladas básicas de una especialidad para que 4 años de residencia ya se nos han quedado muy cortos. Los oncólogos tienen más poder y han conseguido que les pongan un año más, pero nosotros no. Pero tenemos nuestras estrategias. Lo primero que quiero que os llevéis de esta sesión es que la hematología se debe entender como una rama de la medicina interna y no se puede calificar de otra manera. Y además debéis entenderla como una especialidad integradora. La hematología abarca desde la parte más asistencial de las enfermedades hematológicas hasta el diagnóstico de laboratorio de todas esas enfermedades hematológicas y también de enfermedades que atañen a otras especialidades, y además somos un pilar fundamental en todos los hospitales grandes y pequeños porque de la hematología dependen los servicios de transfusión que, aunque básicos, son fundamentales para el desempeño de todos los hospitales. Al ser una especialidad que abarca tantos y diferentes campos, de los que ahora os voy a hablar de forma muy simplificada, por lo menos aquí lo que hacemos a la hora de diseñar vuestro itinerario formativo durante los 4 años de residencia es dividirlo en lo que podríamos llamar unas unidades funcionales. En primer lugar, y en la parte de arriba, es que no puedo señalar, perdonadme, tenemos lo que es la parte asistencial más clínica de los pacientes. Por un lado, las plantas de hospitalización general y también las plantas de hospitalización en aislamiento de unidades EPA para los pacientes más inmunodeprimidos, y después la parte de las consultas externas y el hospital de día para los pacientes ambulatorios. Todo esto está cambiando y, por ejemplo, en este hospital tenemos la gran suerte de contar con un equipo propio del servicio de hematología de hospitalización a domicilio. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Bueno, pues tenemos pacientes oncológicos, por ejemplo, con mielomas o síndromes mielodisplásicos, que los tenemos en lo que llamamos tratamiento libre de hospital. Son pacientes que con herramientas digitales que tenemos disponibles en el centro podemos tratar y valorar y visitar también en domicilio, y desde hace ya años hacemos trasplante hematopoyético en casa. Los pacientes se trasplantan y están en su casa y duermen en su casa y comen la comida de sus familiares. Bueno, luego tenemos una parte fundamental que es el banco de sangre. Por una parte, todo lo referente, como hemos dicho, al servicio de transfusión y los laboratorios de inmunohematología, pero también junto con las unidades de trasplante van a ser los encargados de las aféresis, la criopreservación, la infusión, de todos los procedimientos de terapia celular. La terapia celular, como sabéis, es una cosa completamente novedosa que ha llegado a la hematología y a la oncología, pero que llegará a muchas otras especialidades. Y en hematología nos atañe como el trasplante de progenitores, pero también las terapias CAR T-cell, que ya las tenemos tan de moda.
Y por otro lado, la parte de laboratorio. Esto es algo que a veces os asusta un poco. Los hematólogos no todos somos clínicos, no todos somos de laboratorio y algunos somos mixtos. Y cuando seáis hematólogos, los que lo seáis, que espero que unos cuantos, no quiere decir que os tengáis que dedicar a todo, pero sí que tenéis que tener una formación básica en cada uno de los campos de la hematología. Y más o menos durante un año de la residencia dividido tendréis que pasar por los laboratorios que marca el BOE y que son esos que tenéis ahí: hematimetría, citomorfología, citogenética, biología molecular, hemostasia, citometría de flujo y eritropatología. Y por último, la investigación. La investigación no es una cosa añadida a la hematología, es una cosa de hematología. Es decir, en nuestra práctica diaria nosotros hacemos investigación. Por una parte, en el día a día, asistencialmente en los pacientes dentro de las unidades de ensayos clínicos. Aquí tenemos unidad de ensayo clínico fase 1 y fase 2-3, y esto es nuestro día a día. Y la hematología hoy en día no se puede entender sin los ensayos clínicos. Y luego también las unidades propias de investigación. Tenemos gente que se dedica únicamente a proyectos de investigación y luego parte de los equipos de los que somos más clínicos que nos dedicamos o colaboramos en parte con esos proyectos de investigación. Cuando elijáis un hospital, aquellos que decidáis hacer hematología, mi recomendación es que intentéis buscar un centro que disponga de la mayor parte de estas unidades funcionales. ¿Por qué? No porque no podéis ir a rotar a un centro puntero fuera a biología molecular, que podréis hacerlo, y aquí también existen las rotaciones externas, sino porque 4 años de residencia se quedan cortos. ¿Y cómo es lo que hacemos? Pues que si estáis en un sitio que dispone de cada una de esas unidades funcionales, independientemente de dónde vayáis a estar rotando, vais a tener un contacto con el resto de unidades funcionales. Y eso va a favorecer que podáis profundizar en la formación durante esos 4 años de residencia en todos esos campos. Bueno, estas las voy a pasar, simplemente son fotos, imágenes que os traía de cómo organizamos las consultas externas y los laboratorios. No creo, sinceramente, que exista un perfil ideal para ser hematólogo. Bueno, estas son las fotos de lo que somos el equipo docente, tutores y liderado por la doctora Pilar Llamas, que es la jefa de servicio. Os aseguro que tenemos un perfil personal muy diferente y también profesional. Unos se dedican a la investigación, unos nos dedicamos a la clínica, otros al trasplante, otros a la hemostasia. Pero quizás sí que hay algo que nos une o caracteriza a todos los hematólogos. Y en primer lugar es la calidad humana. Si no la tenéis, haceros cirujanos. Con todo mi respeto a los cirujanos, ¿vale? Pero en hematología somos muy humanos y donde vayáis los hematólogos son muy humanos. Y es muy necesario para la empatía con el paciente, incluso si estáis en el laboratorio. Después, la hematología, todo el mundo habla de la medicina personalizada y de precisión, y es que no se puede entender de otra manera. La hematología muchas veces son enfermedades raras, son enfermedades en las que las generalidades no existen, y ojo que la medicina de precisión empezó hace muchos años con el descubrimiento del cromosoma Filadelfia y el diseño del imatinib. Es decir, que los hematólogos ahí estábamos en la medicina de precisión hace ya muchos años. Por supuesto, la aplicación de las herramientas más innovadoras. Los tratamientos hoy en día en hematología no se entienden de otra manera y tampoco el avance en las técnicas diagnósticas que tenemos que conocer. Y, por supuesto, la proyección futura, ¿no? Todas las especialidades tienen proyección futura, estamos viendo grandes avances, pero en hematología, sin duda, en los últimos años, las nuevas terapias y las nuevas técnicas diagnósticas ha sido una revolución. Si cumplís con esas cualidades, seréis grandes hematólogos, aunque probablemente también grandes profesionales, sea cual sea vuestra decisión. ¿Cómo organizamos nosotros un poco nuestro día a día? Bueno, lo primero que hacemos todas las mañanas, por lo menos en este hospital, es juntarnos. De 8 a 9 tenemos una reunión de servicio. A veces son clínicas, a veces son bibliográficas. Más allá del contenido de esas sesiones, que generalmente son interesantes, esas sesiones nos sirven para estar unidos. Como os hemos dicho, somos muchos compañeros que trabajamos en diferentes departamentos y en diferentes áreas, y ese momento es el momento en el que todos nos juntamos y hacemos equipo. Sirve para que estemos en contacto y funcionemos como un servicio único. Después cada uno se va a su actividad asistencial, los de consulta, la planta, al banco, al laboratorio, y a última hora de la mañana nos solemos volver a juntar en reuniones multidisciplinares que ya son en grupos más reducidos, en comités oncológicos para toma de decisiones, en comités de asesoramiento genético, en comités de trombosis, en comités para proyectos de investigación, etcétera, etcétera. Y luego siempre, dentro de nuestra jornada laboral, tenemos un huequito para proyectos de investigación, por supuesto en la que los residentes podéis participar.
aunque todo está más o menos estructurado y llegamos a las 8 de la mañana diciendo tengo la agenda organizada, el día a día del hematólogo os aseguro que es un reto, porque no hay día en el que no pase por el laboratorio un hemograma en el que un paciente que en un preoperatorio de un Juanete, y nos ha pasado, tiene una leucemia aguda. Y hay que poner todo en marcha. Hay que localizar al paciente, hay que avisar al equipo de guardia, hay que montarle el estudio citogenético y molecular porque es una urgencia médica. O tenemos una PTT y tenemos que montar el servicio de transfusión, hay que hacer una féresis, etcétera, etcétera. Sinceramente, no sé por qué hay que hablar de la guardia siempre. Ya sé que es una cosa que os preocupa mucho y no sé en qué momento alguien os aconsejó que había que preguntar por las guardias médicas. Las guardias son obligatorias por ley para todos los residentes en cualquier hospital de este país para cualquier especialidad, ¿vale? Y lo son porque son una parte fundamental en vuestra formación. Cuando seáis profesionales especialistas, os vais a someter a situaciones complejas en las que hay que tomar decisiones de forma rápida. Y eso se hace con serenidad y con seguridad. Cuantas más veces lo habéis hecho, mejor. Y de eso se trata las guardias en la residencia, de aprender a afrontar esas situaciones. Y se hace de forma supervisada, de R1 más supervisado y de R4 pues menos supervisado, porque ya sois más independientes en la toma de decisiones. Y hay protocolos de supervisión para los residentes según el año de residencia. Pero lo más importante de las guardias, fuera de esto, es los vínculos que se establecen, ¿vale? No hay nada que una más a las personas que someterse a situaciones de estrés en el mismo momento. Entonces, los vínculos que se establecen en las guardias, con los compañeros de enfermería, con los COERs de otras especialidades, con los equipos de urgencia, con las unidades de cuidados intensivos, eso os lo vais a llevar y será de gran ayuda después en vuestra vida personal y profesional en el día a día en el hospital. ¿Cuáles son los puntos fuertes de la hematología? Los resumo en 3. El reconocimiento profesional. Los hematólogos hacemos muchas cosas, vemos al paciente, sospechamos, le hacemos las pruebas diagnósticas nosotros mismos, lo diagnosticamos, lo tratamos y lo seguimos hasta el final de sus días, pero además un gran reconocimiento personal. La hematología establece un vínculo con el paciente que es muy intenso, es algo muy y enormemente gratificante, aunque también hay que aprender a gestionar toda esa cantidad de emociones y durante la residencia intentamos que aprendáis a hacerlo. Y, por supuesto, la capacidad innovadora y de investigación en hematología, que todos los que estéis interesados en la especialidad seguro que ya conocéis. A los hematólogos nos gusta decir que no somos solo médicos, sino que también somos científicos. Os traigo esta frase que está abajo, que es de una especialista, de una MIR de hematología de último año que recibió un premio a la excelencia de residente y que decía: me pareció la especialidad más completa, compleja y con unas posibilidades enormes para investigar, y creo que sintetiza muy bien lo que es la esencia de la especialidad. Salidas todas las que queráis, a nivel clínico, a nivel de laboratorio, a nivel de docencia, de investigación o de la industria también, porque habrá mucho trabajo ahí. Simplemente terminar diciéndoos que además de trabajar mucho, aquí nos lo pasamos muy bien. Y bueno, os he dejado 2 links. El primero es el de la página web de la Fundación Jiménez Díaz. En la parte de docencia podéis encontrar todo lo que es el itinerario formativo, las guardias, los cursos, los congresos, todas esas cosas que suelen preocupar, que están ahí descritas. Y luego también, si estáis interesados, os recomiendo que os metáis en la página web de la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia, porque se han grabado unos vídeos de profesionales de la hematología para explicar un poco pues, lo que hemos hecho aquí, pero de forma más general, y que son muy motivadores. Gracias. Bueno, si consigo que arranque, empiezo. Ahí. Vale, bueno, pues lo primero de todo, yo soy Jaime, soy oncólogo médico y bueno, tengo la suerte de dar esta charla aquí hoy entre mis compañeros de hematología y de oncología radioterápica, ¿vale? Tiene un sentido y es porque realmente nos vamos a repetir mucho, somos primos hermanos y tenemos la suerte de compartir muchas características y
bueno, creo que dentro de lo que cabe, quizá oncología médica es alguna de las más conocidas, las que más podéis saber algunos aspectos positivos y algunos negativos, ¿vale? Pero tiene muchos mitos que bueno, pueden algunos ser ciertos, pero que voy a aprovechar para reforzarlos y sobre todo sacaros de dudas. Bueno, pues lo primero es qué es la especialidad y qué abarca, ¿no? Yo cuando me preguntaba sobre este tema, pues me pasaba lo mismo que a todos. Yo creo que es una especialidad compleja que marca o abarca muchos aspectos y, como todos, las charlas que he visto hoy, pues todos creemos, ¿no?, que es una de las que más avances tiene, de las más completas, de las que más os pueden aportar, pero probablemente muchos de vosotros ya estáis convencidos, ¿vale? Y mi único mensaje de hoy es reforzaros a que la oncología médica es una especialidad que abarca muchísimos puntos diferentes. Tenemos planta de hospitalización, consultas, hospital de día, un innumerable listado de ensayos clínicos y muchísimas opciones terapéuticas en el futuro que están por llegar. Y también tocamos campos que compartimos con otras especialidades, pero que también tienen una gran relevancia y que pueden permitiros a lo largo de vuestro desarrollo en la residencia, pues centraros en un campo muy distinto que otro, ¿no? Yo tengo residentes pequeños, residentes mayores, y muchos se han dedicado a distintas cosas. Entonces, no olvidaros de que también realizamos un abordaje multidisciplinar e integral, ¿no?, del paciente. Entonces, estamos en un poco todos los puntos, desde el diagnóstico hasta el momento final de los pacientes oncológicos, ¿no? Y somos parte también de los cuidados paliativos, de la investigación translacional, de la investigación de la farmaindustria. Y sobre todo estamos constantemente en relación, pues, prácticamente con casi todos los especialistas del hospital, porque tocamos todas las áreas de la medicina, ¿no? Y igual que os decía Teresa, creo que es una parte muy similar a la medicina interna. Y a aquellos que no les interese la medicina interna, pues la oncología no es su especialidad, porque realmente es una especialidad muy médica y en el que hay que entender muy bien todos los aspectos que afectan a un paciente, ¿no? No solo la medicina, sino también tiene una temática social, una temática familiar, personal, psicológica, y pues muchas veces tienes que jugar un papel distinto en este tipo de pacientes. Y aquí la relación médico-paciente yo creo que se asimila también un poco a la medicina de atención primaria, ¿eh? Somos como los médicos de atención primaria del paciente oncológico, es decir, estamos ahí para cada uno de los aspectos de esos pacientes, ¿no? Y somos sus personas de referencia. Realmente somos de las personas más importantes de su vida durante ese proceso de tratamiento. Y eso es un gran poder y, como decía el tío de Spearman, una gran responsabilidad, ¿vale? Y eso tenerlo en cuenta. Por supuesto que hay mucha investigación, pero no os penséis que solo es investigación. Es decir, hay gente que en la oncología hace una investigación más básica, otros más translacional, otros más clínica, y hay gente que hace una asistencia pura y dura, ¿vale? Pero es verdad que tenéis que tener una formación integral de todo. Y eso hay muchos centros que os lo pueden ofrecer, pero también os tiene que dar una visión individual y daros a vosotros vuestro lugar como residente, ¿vale? Y eso es lo que también tenéis que intentar llevaros de esto. Hay muchos sitios donde podéis trabajar a lo largo del futuro, ¿vale? Pero es muy importante que elijáis un buen sitio para formaros. Entonces, ¿qué es lo que define al médico oncólogo, ¿no? Pues, por supuesto, yo creo que hay cosas que son obvias: el interés médico, la empatía, la cercanía con el paciente, pero a mí me gustó mucho lo que es la vocación de servicio, ¿vale? Y yo creo que eso es esencial, es decir, no diría que es la especialidad en la que mejor se vive, pero sí que es una de las más gratificantes, ¿vale? Es decir, hay una parte de entrega que cuando decides participar de esta especialidad, pues yo creo que es innata, ¿no? A nosotros a veces no todos la llevan cuando empiezan en la oncología, pero bueno, poco a poco con la implicación, pues es una parte esencial. La mentalidad de investigación tiene que estar, es decir, la oncología cambia cada año y, de hecho, desde que empiezas la residencia hasta que acabas han surgido muchísimos tratamientos y cambian constantemente, ¿vale? Entonces hay que tener una mentalidad muy dinámica y adaptarse muy bien al cambio. Hay que tener paciencia, ¿vale? Y un compromiso a largo plazo, porque eso es lo que te pide el paciente, ¿vale? Y es lo que te pide también la evolución continua de esta enfermedad. Y luego hay que ser muy ágiles en la toma de decisiones, es decir, nuestros pacientes, aunque el cáncer va más dirigido a ser una enfermedad cada vez más crónica, tenemos que ser muy ágiles y participar mucho en lo que es decisión
rápida para los pacientes y muchísima multidisciplinaridad. Es decir, como os he dicho antes, trabajamos con diferentes especialistas y tenéis que tener o tenéis una labor de coordinación constante. De hecho, estamos todo el día buscando a radiólogos, anatomopatólogos, cirujanos, ¿vale? Y es una parte dinámica muy bonita porque realmente vamos tocando y tenéis que saber de todas las especialidades. En cuanto al trabajo del día a día, pues bueno, como os digo, tenemos muchos puntos distintos y nosotros aquí, por ejemplo, en la Fundación, estamos organizados de una manera en la que participamos un poco de todos. Es decir, no hay unos oncólogos específicos de hospitalización, no hay unos de urgencias, no hay unos de consultas, sino que podemos tocar todas las ramas. Eso tiene sus pros y sus contras, pero yo creo que es muy bonito, sobre todo para adjuntos de primeros años como soy yo, porque os permite seguir tocando todas las ramas de la oncología, ¿no? Y ver sobre todo al paciente en todos sus puntos. Al final, para ellos sois, como os he dicho, su persona de referencia y es muy importante mantenerse a lo largo de todo su camino presente y que vean que hay una persona que está dirigiéndoles en un proceso que para ellos pues es un terremoto vital y que les cambia la vida. También aquí os he puesto un poco nuestro modelo de rotaciones, pero en el fondo lo que quiero que veáis es que es un continuo aprendizaje en distintos campos, ¿vale? Y muchas veces una cosa que hacemos, que me parece muy interesante, es re-rotar, ¿vale? Y eso diréis, ¿por qué no? Si yo ya he pasado por ahí, ¿por qué tengo que volver a pasar? Entonces eso nos pasa con los residentes muchas veces y cuando llegan de R5 se dan cuenta que en solo 2 años la especialidad ha cambiado en algunas cosas, ¿no? De las distintas subespecialidades. Nosotros estamos divididos por unidades funcionales y según el tipo de tumor pues nos organizamos para llevar un sector específico porque no podemos saber todos de todo, ¿vale? Y hay unos especialistas dedicados a la mama, otros a tumores de origen digestivo, otros a tumores de origen respiratorio, ¿vale? Y cada uno se centra en un campo, pues cuanto más acotado mejor, pero intentando mantenerse al día de todo. Luego aquí también tenemos un laboratorio de oncología translacional, que yo creo que eso no es estrictamente necesario para cuando elijáis el centro en el que vayáis a rotar, pero siempre tiene que ser un plus. También tenemos una unidad de ensayos fase 1, que es la segunda más grande de toda España, detrás de la de Valdebrón, ¿vale? Y un gran número de pacientes se tratan aquí de todos los centros de España. Eso os da un abordaje que yo creo que siempre suma, ¿vale? Porque todos los residentes de oncología médica de España realizan o aplican para rotar en esta unidad. Bueno, no todos, evidentemente, pero casi todos. Es decir, suma. Y eso también tenerlo en cuenta que vosotros lo tenéis asegurado si elegís la fundación. En cuanto a cómo es mi día a día, por ejemplo, pues tenemos distintos modelos, pero tenemos un busca en el que atendemos pues, según el día, la hospitalización, las urgencias o las incidencias que vayan surgiendo en el hospital de día. Intentamos hacer un manejo transversal del paciente por las distintas unidades e intentamos, cada día tenemos, según cada uno de nuestros campos, un comité en el que evaluamos o presentamos los pacientes más complejos y la toma de decisiones es compartida, ¿vale? Es decir, hay que hacer o formar parte a todos los especialistas del manejo de esos pacientes. Y luego, en cuanto a las guardias, que también es uno de los temas que más se pregunta cuando venís a rotar, nosotros tenemos un modelo pues, bastante similar al resto de hospitales de Madrid, ¿vale? Pero no en todos los sitios está establecido que haya guardias específicas de oncología médica. Aquí desde R3 a R5 tenemos guardias, siempre supervisados por un adjunto que está presencial durante el día, ¿vale? Y luego está localizado en casa durante la noche, ¿vale? Y luego la supervisión pues, es evolutiva, es decir, conforme avanzas en los años de residencia pues necesitas tirar más del especialista y otras veces menos, ¿vale? Pero lo importante es que siempre estáis acompañados. Y los 2 primeros años tenéis un abordaje de urgencias y medicina interna que es súper importante, ¿vale? Entonces, os da un poco la visión de todo tipo de pacientes, no solo el oncológico, y os va a ayudar para el futuro. En cuanto a los puntos fuertes, los he ido mencionando, ¿vale? Pero para mí el primero es el impacto tan profundo que tienes en la vida de los pacientes. Creo que eso yo lo he visto, ¿no? en todas las presentaciones que se han hecho, pero yo tengo pues, mi sesgo, ¿no? Y yo creo que para mí pues, en oncología es donde más impacto tenemos en nuestros pacientes. Tener en cuenta que todo lo que le decís a veces va a misa, ¿no? Y los pacientes se lo toman súper en serio.
hay muchísima innovación constante y es interdisciplinario y hay un aprendizaje continuo. Hay que saber trabajar en equipo y el vínculo humano y el apoyo emocional entre nosotros es esencial, ¿vale? Entonces eso también son los lazos que se forjan y que muchas veces pues para nosotros son muy, muy potentes. Y luego la posibilidad de subespecializarse y de desarrollarse en el campo que quieras, ¿eh? En cuanto a las salidas profesionales, bueno, pues tenemos las más conocidas, ¿no? Que son la práctica clínica habitual. Hay centros públicos, privados, hay centros de cuidados paliativos específicos y hay centros oncológicos especializados, ¿vale? Y en España tenemos los 4 sistemas. Trabajo, como en todas, no falta, ¿vale? Pero tenéis además la posibilidad, y no solo la posibilidad, sino la recomendación de hacer especializaciones y formaciones tanto en el extranjero como fellows dentro de incluso el campo de la oncología en España. Es decir, que aparte de la residencia podéis seguir formándoos si tenéis ganas al acabar, ¿vale? Pero es algo que os recomendamos muchísimo y si os gusta probar nuevas experiencias, ir al extranjero y queréis expandir un poco pues, todas esas oportunidades, pues está a la orden del día. La industria farmacéutica es una salida profesional que también ahora mismo, cuando a mí me ha sorprendido, porque antes no lo preguntábamos nunca y ahora lo preguntan muchísimo, ¿no? Porque bueno, pues es un abordaje muy distinto donde oncología, pues yo creo que es uno de los puestos más reclamados precisamente por el desarrollo que hay. Pero lo que os tiene que interesar es que hay un desarrollo constante tanto en la industria como fuera de la industria. Entonces, el que tenga un interés científico, yo creo que oncología se lleva la palma. Y luego, pues como en todos los demás, ¿no? Hay otros campos como la biotecnología y la gestión sanitaria que también están ahí a la orden del día. Pero sobre todo somos un equipo, ¿vale? Y eso yo creo que tenéis que tenerlo en cuenta, que nosotros nos apoyamos mucho entre nosotros. Estos son nuestros residentes, ¿vale? Y estáis bienvenidos aquí a venir a preguntar cuando queráis sobre cómo trabajamos y sobre el equipo que somos. Y nada más, eso es todo. Esperamos, ¿no? Bueno, enhorabuena a todos por lo conseguido y por lo que os viene, que es muy atractivo. Yo soy Javier Luna, soy el tutor de Oncología Radioterápica del hospital. Os quiero hacer unas preguntas primero, levantad la mano sin compromiso, que no voy a señalar a nadie. ¿Cuántos habéis rotado en la carrera en Oncología Radioterápica? Bueno, el pregrado va cambiando para bien, ¿vale? Esta pregunta hace 6-7 años creo que hubiera levantado 1 o 2 la mano. ¿Cuántos habéis conocido que existe la especialidad una vez graduados? Bastante. ¿Cuántos estáis conociendo hoy que existe la especialidad? Bueno. Bueno, somos una especialidad muy desconocida. Voy a empezar primero diciendo lo que no somos. No somos radiólogos, no somos médicos nucleares, que son médicos diagnósticos. No somos una rama de la oncología médica, de hecho somos una especialidad anterior a la oncología médica y en íntima relación con la oncología médica. Esa íntima puede ser buena, regular o mala, en nuestro caso es muy buena y es fundamental porque al final esto se tiene que traducir en una buena atención para el paciente y es fundamental, ¿no? Pero pasamos ya a la... Vale. Entonces, vamos a hablar de lo que somos y os voy a dar simplemente, como se dice hoy en día, unas píldoras de la especialidad, porque si es una especialidad tan desconocida, como entre en detalle, puede haber ataques de somnolencia súbita. Entonces, una especialidad, como veis aquí, rama de la medicina clínica, es decir, venimos del tronco común de la medicina interna. Quien elija oncología radioterápica, más allá de otros aspectos que os pueden venir a la cabeza más rápido, pues le tiene que gustar la medicina interna, le tiene que gustar el paciente y a partir de ahí pues tenemos evidentemente nuestras cosas específicas, ¿no? Es una especialidad que tiene un componente diagnóstico muy importante, tanto en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes como en nuestro trabajo concreto, ¿no? Y luego tiene un apartado intervencionista también bastante desconocido, donde nosotros somos los que hacemos ese trabajo en colaboración con otros compañeros. Es una especialidad, y esto es algo positivo, y las nuevas generaciones empezáis a verlo así, hace 10 años no era así, es una especialidad fundamentalmente ambulatoria. Esto depende mucho de cada hospital, hay hospitales donde la
la hospitalización es más potente, en otros menos. Aquí solemos tener pocos ingresados y, sin duda, eso redunda en calidad de vida, ¿no? Tiene una actividad intervencionista que es bonita y que te aporta también el que sea una especialidad diversa, donde puedes meterle algo diferente al día a día de la consulta. Y luego tiene una investigación no tan potente como la de mis compañeros que están aquí, pero una investigación también interesante, tanto propia como en colaboración con otras especialidades, como es lógico, ¿no? Y bueno, y repito ideas que se están lanzando y que es obvio. Yo coincido con Jaime en que, sin desmerecer a nadie, el lado humano, el lado de servicio público, de interacción con paciente, con familia, con entorno que tenemos con el paciente oncológico es fundamental. Nosotros no somos los médicos de la radioterapia, somos el oncólogo del paciente, a veces en exclusiva y a veces en conjunto, pues con los oncólogos médicos o con otros compañeros, ¿no? Entonces, ahí hay un seguimiento y una interacción realmente bonita, pues desde el diagnóstico al tratamiento, al seguimiento y lo sucesivo, ¿no? Entonces, realmente eso te aporta muchísimo como profesional y como persona, ¿no? Y la verdad es que cada año que pasa te va aportando más. O sea, no es una cosa que vaya menos, sino todo lo contrario, ¿no? El perfil del paciente, por tanto, es fundamental, ¿no? El proceso oncológico es un proceso diferente, generalmente traumático, individual y familiar, y ahí tienes que tener una capacidad de empatía y de interconectar con personas y familia, entorno, pues fundamental, ¿no? Somos una especialidad que cura, a veces en exclusiva y a veces en colaboración con otras, y esto también es realmente atractivo, ¿no? Es decir, uno de los mejores momentos que vivimos en la especialidad es decirle a un paciente estás curado, ¿no? Y el poder hacerlo cada vez más, pues es una satisfacción enorme. Ese día pues te vas evidentemente a casa con una sonrisa impresionante, ¿no? Y luego es una enfermedad que también palia y palia muy bien, y eso te permite también pues encontrar la gratificación profesional a través de ese alivio, ¿no? del síntoma. Es un trabajo multidisciplinar, no hay ningún área más multidisciplinar que la oncología, para lo bueno fundamentalmente, porque esto te aporta muchísimo. Nuestra especialidad sí que tiene un área específica potente, que es la tecnología. La tecnología nos permite hacer tratamientos cada vez más variados, cada vez menos tóxicos, cada vez más curativos, y en eso el escenario español es realmente bueno. Y luego es una especialidad, lo voy a decir varias veces, con calidad de vida. Bueno, el día a día básicamente es clínico. Al paciente hay que verlo en primera consulta, consultas durante los tratamientos. Nosotros, evidentemente, pautamos opiáceos, pautamos los fármacos que sean necesarios para el paciente cuando hay una toxicidad, cuando hay un seguimiento. Hay una parte que es esa, que es la que... Bueno, esto tiene puntero, ¿no? Sí, bueno. Hay una parte que es esa, que es la de diseño de volúmenes. Nosotros los tratamientos lo hacemos normalmente en base a una imagen, en base a un TAC, una resonancia, un PET-TAC, y eso te permite pues, poder tener una parte en la que no estás con pacientes, en la que estás en la consulta, con música de fondo, diseñando un volumen de tratamiento, y de verdad que no está pagado eso. Y luego tiene una parte intervencionista, y veis una imagen de la braquiterapia prostática, pues sin meterse en ningún terreno quirúrgico con mayúscula, pero sí que es un apartado también interesante y que aporta variabilidad a la especialidad, ¿no? En cuanto a guardias y turnos, pues depende del hospital. Durante el MIR generalmente hay guardias de urgencias al principio. En casi todos los centros, la segunda mitad de la residencia suele haber guardias de especialidad, a veces en exclusiva o a veces con alguna de medicina interna, urgencias. Y luego, como se decía en rehabilitación, pues también es una especialidad donde se tiende a prolongaciones en el departamento, ¿no? Con lo cual, pues llega un momento en el que dormís en casa todas las noches. Como adjuntos, pues hay centros donde hay guardias de especialidad o de oncología inclusive, pero en general la mayoría de los centros, los adjuntos, tienen prolongaciones de actividad sin tener que trabajar guardias. Esta es una de las partes también más gratificantes de nuestro trabajo, y que es un trabajo muy transversal. Los comités de tumores, la interrelación con múltiples especialidades realmente enriquecedora. Y luego, a nivel interno, pues es un departamento donde estamos en íntimo contacto, oncólogos, radiofísicos, enfermeros, técnicos, personal auxiliar, además en un espacio concreto, físico,
lo cual pues, genera al final un ambiente de trabajo realmente atractivo, ¿no? Si nos llevamos bien, claro, que en nuestro caso es así, ¿no? Y luego también pues, por la patología que se atiende, ¿no? Donde todo el mundo está involucrado en la situación que vive el paciente y la familia desde la administrativa al médico, ¿no? Bueno, aspectos que hacen a esta especialidad gratificante y satisfactoria. Pues el primero, como se ha dicho en las dos charlas anteriores, el paciente, ¿no? El poder ayudar al paciente en este proceso tan complejo y ayudar a su entorno y acompañarle en ese sentido, pues es realmente gratificante y es el motivo fundamental por el que yo vengo a trabajar cada día, ¿no? Y el segundo, tercera vez que lo digo, calidad de vida. Es una especialidad realmente desconocida en ese sentido, como en todos los demás, pero hay encuestas de satisfacción, no en España, yo no las he encontrado, pero sí que las hay en Estados Unidos, en Canadá y en algún país centroeuropeo, donde el oncólogo radioterápico siempre está en los 10 primeros puestos, ¿eh? Y no creo que tema económico en esos países, en Estados Unidos puede que un poco, pero en algún otro ese tema no es el fundamental, sino la satisfacción del trabajo que se realiza. Y en cuanto a carga laboral, pues yo creo que hay una adecuada carga laboral en general en España. Los escenarios son cada vez más complejos, hay pacientes oligometastásicos que requieren tratamientos complejos, sofisticados. La tecnología va evolucionando a un ritmo espectacular y eso hace que nos enfrentemos a escenarios complejos que a la vez son gratificantes por los retos que supone, ¿no? Y luego hay una carga emocional alta y una pregunta clásica, ¿podré soportar esto? Se puede soportar, ¿eh? Se puede soportar y no es que se pueda soportar, es que al final es lo que te enriquece como profesional y persona, ¿eh? Porque sí que hay personas que pueden estar interesadas en nuestro campo, en lo que estamos hablando en esta mesa, y tener dudas al respecto, ¿no? Yo os animo en ese sentido a que habléis con nosotros, a que vengáis, nos conozcáis, pero generalmente este tema se puede abordar y se convierte en algo muy positivo, ¿no? Y es una especialidad habitual de grandes centros hospitalarios, tanto en actividad pública como privada. Hay una posibilidad de trabajo en investigación y también en la industria farmacéutica y también en otros países, como es lógico. Es decir, yo creo que esto cada especialidad estamos diciendo un poco lo mismo. Igual que la buena realidad laboral y las buenas expectativas, ¿no? Eso va unido también a toda la inversión que se está haciendo en España y a todo el crecimiento de la especialidad, tanto en indicaciones como en el trabajo que se realiza, ¿no? Y áreas de crecimiento, pues son varias, ¿no? Yo he traído sobre todo la protonterapia. Esto vais a escuchar y vais a leer mucho en los próximos años, porque en la actualidad tenemos 2 centros en España, 2 centros privados, uno es de Quirón Salud, pero hay un plan de inversión pública de protonterapia financiado por la Fundación Amancio Ortega que va a hacer que España pase de ser un país muy deficitario en esta técnica a ser un país que tenga uno de los que va a tener más número de centros de protones por habitante. ¿Y por qué esto es importante? Pues, entre otras muchas cosas, porque esta tecnología permite tratamientos en tumores pediátricos con muchas menos toxicidades y problemas que cuando no se hacen los tratamientos con protones, ¿no? Con lo cual es una necesidad social absoluta, ¿no? Entonces va a haber aquí una evolución muy importante, igual que la va a haber en tratamientos con resonancia magnética integrada en el equipo de radioterapia, ¿no? Esto va a permitir tratamientos donde vamos a ver el tumor en tiempo real, el movimiento de las estructuras sanas en tiempo real, y todo eso va a permitir pues, hacer tratamientos, como digo, mucho más sofisticados y precisos. Y nada más. Muchas gracias. Lo último, si alguien quiere conocernos un poquito más allá de las píldoras, estáis invitados cualquier día que os paséis por el departamento, ¿vale? Suerte. Hola. Esto no... Tarda un poquito. Ahora. Buenos días, me llamo Javier Pastor Pérez y soy médico forense del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, soy médico forense titular y no os voy a preguntar como otros compañeros quién quiere hacer medicina legal y forense, porque igual sé la respuesta, pero sí que me ha dicho la Asociación Nacional de Médicos Forenses, a la que pertenezco, que intenté convencer a todo el mundo de los que estéis aquí que elijáis esta especialidad, lo cual les he dicho
que no va a ser así. Pero bueno, os voy a contar un poquito en qué consiste esta especialidad, que es la gran desconocida, la gran misteriosa, y que la estudiamos en quinto o sexto según las universidades, pero es una especialidad muy interesante. Bueno, la orden que regula la especialidad de 2022 lo definió con todo ese párrafo tan farragoso, pero otros libros ya más específicos pues lo definen de manera muy sencilla. Es una especialidad diagnóstica con función pericial de auxilio a la justicia, elaborando informes médico-forenses a petición de jueces, tribunales y fiscales. Los médicos forenses somos profesionales de justicia, no somos de sanidad. Os cuento, y seguramente sabéis, que esta especialidad es reciente. Hasta 2014 había un sistema de escuela donde los alumnos pagaban, duraba 3 años, como medicina del deporte, por ejemplo, pero ya ahí se terminó, y en 2020, en la convocatoria 2021-22 ya empezó la residencia Vía Mir, como el resto de especialidades, con 8 plazas, al año siguiente también, 12 el año pasado, y este año esta convocatoria, seguramente lo habéis visto, 17 plazas, y os he marcado ahí los sitios donde hay, que son las unidades docentes de los institutos de medicina legal, los IML en adelante, que se han acreditado para docencia, ¿no? Entonces, hay muchas comunidades que todavía no están habilitadas. Por ejemplo, Madrid no se puede hacer la especialidad, Andalucía tampoco, Galicia, por ejemplo, ¿no? Os pongo ahí veis, bueno, lo he puesto en 2 colores, pero aquí no se aprecia, pero vamos, hay unidades docentes hasta Bilbao, son de comunidades que están transferidas a nivel de justicia, y desde Palma Mallorca para abajo pues son las del ámbito del ministerio, que no están transferidas las comunidades. Y bueno, hay una plaza en cada sitio. En Barcelona tenéis 4 plazas y bueno, ¿qué abarca la especialidad? Pues áreas de conocimiento. Es una especialidad multidisciplinar, lo repetiré varias veces. Abarca la valoración del daño corporal, la traumatología forense, que se llama, la patología forense, tanatología forense, el estudio del cadáver, la psiquiatría forense, una amplia área de conocimiento de esta especialidad. Y luego hay que tener conocimientos de derecho médico-legislación, criminalística, ética, deontología, toxicología, laboratorio forense, en distintas áreas, genética, histopatología, y por supuesto medicina general. Hay que tener muchos conocimientos de medicina de urgencias, de radiología. Tenemos que interpretar radiologías en vivos que vienen con lesiones traumáticas para determinar las secuelas, y en cadáveres se aplican técnicas de placas y escáner para ver, por ejemplo, en homicidios, en diversas lesiones, para ver, pues para hacer diagnósticos post-mortem. ¿Qué rotaciones hay en la residencia? Pues directamente copiado lo que viene en el programa formativo, entonces con variaciones según las unidades docentes. Entonces hay un primer año y un segundo año donde se rotan en hospital, que eso era lo novedoso de esta especialidad. En la escuela antes no se rotaba en hospital, y se rota en estos sitios que es obligatorio. Traumatología y psiquiatría son los sitios donde tienen más peso las rotaciones. Y luego pues pone otras unidades médicas, pues en algunos sitios, por ejemplo en Cataluña, pues rotan también en oftalmología, en otorrino. Vamos a ver lesionados que tienen secuelas oftalmológicas, secuelas ópticas, y que tenemos que conocerlas, o en neurología, por ejemplo, ¿no? DR2 en obstetricia y ginecología, aunque podría ser DR1, y luego ya desde R2 hasta el final ya todo es específico en los institutos de medicina legal y en y ciencias forenses, también el toxicológico, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y bueno, en los juzgados que están adscritos a esos IML. Entonces, pues para hacerlas labores propias del médico forense, de tal forma que ya específicamente pues se harán rotaciones durante R3 y R4 en clínica forense, que se llama, que es toda la valoración del daño corporal, la violencia de género y las agresiones sexuales, violencia forense del menor, los equipos de valoración de incapacidades del Instituto Nacional de Seguridad Social, la patología forense que se centra en el cadáver, levantamiento de cadáveres, con examen del cadáver en lugar de los hechos, autopsias judiciales, que no son las clínicas, y la psiquiatría forense con las imputabilidades. Las imputabilidades es un área muy importante, muy interesante, es determinar las capacidades cognitivas y volitivas que tiene una persona que ha cometido un delito, que tenemos que valorarlo nosotros. Y luego, además, rotaciones en laboratorio forense, ya sean los propios institutos de medicina legal, que algunos tienen, o en el toxicológico, que es nuestro centro de referencia donde se analizan las muestras que cogemos nosotros en vivos y en cadáveres. No van a un hospital. Algunas sí, por ejemplo,
algunos estudios genéticos en canalopatías cuando provocan muertes súbitas y lo mandamos a hospitales porque el toxicológico no tiene ese tipo de pruebas. Y, por supuesto, tenéis que asistir a juicios, que forma parte de nuestra labor, y luego una rotación optativa que contempla también el propio programa formativo. ¿Cuál es el perfil ideal para hacer la especialidad? Pues yo creo que, a diferencia de otras, aquí sí que tiene que haber un perfil ideal. Tiene que gustarte mucho la medicina. Eso, aunque no sea una labor asistencial, los médicos forenses tenemos que conocer de todas las patologías. Vamos a ver vivos que vienen con lesiones y tenemos que conocer las patologías que tienen previas. Obviamente nos basamos en los informes de médicos de hospital y tenemos que tener un conocimiento amplio de toda la medicina. Luego tenemos que tener interés en ciencias afines, justicia. Trabajamos al servicio y por la justicia. En ese sentido tenemos que ser objetivos, imparciales en nuestras peritaciones. De nuestras peritaciones depende la vida de muchas personas, las penas que les van a someter los jueces. Empatía, como cualquier otro médico. Vamos a trabajar con personas que tienen muchos problemas, que sufren, que han sufrido agresiones, accidentados, familiares de fallecidos y, por supuesto, el propio cadáver. Hay que tratarlo con dignidad y con mucho respeto. Luego, una mentalidad investigadora analítica en el sentido estricto, es decir, nos tiene que gustar indagar, no solo a la causa de la muerte, también en vivos, que te viene una persona con una lesión, tenemos que determinar las secuelas, y él te dice que es que le ha pegado su mujer y resulta que no le ha pegado a su mujer. Tenemos que establecer el nexo de causalidad, tenemos que hacer mucha investigación. Comentamos mucho con compañeros los casos, que son muy interesantes. Y luego tenemos que tener habilidad de redacción y exposición, porque hacemos informes que lo redactamos. Nuestro trabajo luego finalmente se culmina en un informe que llega a un juez. Y tenemos que ir a juicios y muchos abogados intentar echar nuestros informes por rebatirlos y tenemos que defenderlos y tenemos que hacer una buena exposición para que lo entiendan personas que no son del ámbito sanitario. ¿Qué se trabaja en el día a día? Por tanto, vais a hacer en la rotación y luego como médicos forenses, si acabáis como médicos forenses. Pues la mayor parte del trabajo lo hacemos con vivos, 3/4 partes del trabajo del forense es con vivos, no con cadáveres. Cadáveres ocupa menos. Si bien es cierto que en algunos EMLs, algunos médicos forenses trabajan solamente haciendo autopsias, por ejemplo en Cataluña. Aquí en Madrid, nuestro levantamiento implica nuestra autopsia de ese mismo cadáver y hacemos todo. Y trabajamos para el derecho civil, el derecho penal y derecho laboral y cualquier área del derecho. ¿Dónde trabajáis? ¿Dónde trabajaréis? ¿Dónde vais a hacer las rotaciones? En los institutos de medicina legal. Ahí tenéis el primer edificio, no sé si os sonará, es el de Madrid, que está al lado de la T4, que es nuevo desde 2022. Aquí no trabajo yo trabajo en los juzgados, en concreto en el de Fuenlabrada, del Partido Judicial de Fuenlabrada, pero cuando hago autopsias voy aquí. Este es el de Barcelona, por ejemplo. Ese es el de Valencia y este tan bonito, así moderno, es el de Badajoz. Y podéis trabajar según cómo lo organicen las comunidades. Aquí vienen los lesionados y ahí se hacen siempre las autopsias. Bueno, a veces también se hacen en los sanatorios, y en algunos sitios se hacen en los cementerios, pero cada vez queda menos. Es una especialidad muy mediática, lo sabéis, salimos mucho en los medios. ¿Eso es bueno o es malo? Pues según. Pero lo que sí quiero decir es que es un trabajo de mucha responsabilidad. Somos autoridad en el desempeño de nuestra función. Cuando vamos al levantamiento somos la autoridad, el juez delega a nosotros. De hecho, el juez no va a los levantamientos, solamente cuando hay homicidio o sospecha de homicidio, que le llamamos nosotros y le decimos, oye, vente que aquí tiene mala pinta. Hombre, si hay una cuchillada, claramente va al juez ya directamente. Y salimos en muchos sitios, como veis, y bueno, pues esto, como os he dicho, pues tiene sus partes buenas y partes malas. Pero es un trabajo muy interesante. ¿Por qué? Pues porque la rotación os va a dirigir a hacer todo esto. ¿Qué hacemos de rutina? Pues valoraciones de... Estas son las 3 áreas que más hacemos a nivel diario. Valoración del estado del daño corporal, de lesiones físicas o psíquicas de una persona que ha sufrido un accidente de tráfico, una agresión, una violencia de género. Valoración del estado psíquico en procesos de medidas de apoyo, las antiguas incapacidades. Vemos si una persona tiene capacidad de autonomía, se puede valer por sí solo y para que un juez determine qué apoyos se le pueden prestar o directamente se le incapacita, que ya no se llama así como tal, pero bueno,
os sonará más ese término. Y luego, como os he dicho, la imputabilidad, ver si una persona tiene capacidad cognitiva volitiva por haber cometido un delito y para ver qué pena le impone el juez. O sea, nuestros informes, aunque no son vinculantes, el juez se basa en ellos para establecer sentencias. Pero luego, muchísimo a diario, nos pueden pedir de todo, lo cual eso no significa que a diario trabajemos muchísimo. Yo llevo aquí desde las 8:30 porque hoy no tenía nada en el trabajo, lo digo con boca pequeña, y he podido estar aquí, pero podemos hacer de todo, que no lo voy a leer porque no me da tiempo. Pero bueno, así alguna cosa curiosa, por ejemplo, según la legislación nueva, valoración del estado de madurez psíquica de un menor que quiere pedir un cambio de nombre en el registro civil, por ejemplo. O también destacar los médicos del registro, el punto 4, ¿lo veis? Funciones como médicos del registro. Revisamos los certificados que firmáis vosotros en los hospitales. Por favor, no certifiquéis muertes violentas porque se echan para atrás. Y luego podéis trabajar en el Instituto Nacional de Toxicología, como en el Servicio de Información Toxicológica, y en unidades de medicina legal intrahospitalaria, que eso es algo más novedoso. Luego también, en funciones de guardia, que se hace el levantamiento de cadáver, autopsias judiciales médico-legales para determinar la causa de la muerte, la data de la muerte, la etiología médico-legal, es decir, si es muerte violenta, si es accidental, suicida u homicida. Recogida de muestras y valoración de lesiones en agresiones sexuales, reconocimiento y atención y vigilancia a detenidos que están a disposición judicial, y luego internamientos psiquiátricos involuntarios, según dice la ley, el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y luego hacemos también dictámenes sobre si una persona que dona órganos, pues en muerte violenta, si se puede donar o no. Y valorar el estado mental de una persona para declarar, por ejemplo, ¿no? Y ¿hacéis guardias en la residencia? Sí, guardias con el servicio donde rotéis y el IML con los médicos forenses que estén allí. Puede haber situación de estrés, pero el resultado es favorable, es una especialidad muy cómoda. Y bueno, pues lo único que puede haber, tienes que tener una carga emocional, está sometida a carga emocional mayor quizá que en otras, ¿no? Es muy enriquecedora, trabajamos con jueces, magistrados, con otros médicos de hospital, facultativos del toxicológico y con policías y guardias civiles. Y puntos fuertes, pues calidad de vida buena, oferta laboral, estabilidad laboral, campo multidisciplinario y constante, hay evolución sobre todo en el área de la patología forense. Diversidad de casos y escenarios de trabajo, especialidad muy interesante y prestigio y reconocimiento profesional. Y retos, pues la objetividad frente a la subjetividad es el aspecto de los más conflictivos, tenemos que ser subobjetivos, lo cual a veces es difícil. Valorar a una persona que ha cometido un asesinato, pues es complicado ser objetivo en muchos casos, pero hay que serlo. Impacto emocional, dilemas éticos, presión legal, vamos a juicios, nos presionan también, y retos para establecer algunos diagnósticos. Por ejemplo, la data de la muerte es complicado, la necroidentificación, causa de muerte en muertes funcionales, y la edad de un sujeto, casos de simulación, por ejemplo, o valoración de la credibilidad. Y luego, salidas, pues es diferente ser especialista que médico forense. De momento, esta especialidad, dentro de unos años se pedirá esta especialidad para ser médico forense. De momento, no. Podéis ser médicos forenses sin ser especialistas y podéis trabajar en el ámbito privado, en gabinetes de valoración del daño, en mutuas aseguradoras, y en el ámbito público, como médico forense, como funcionario, como soy yo, por ejemplo, ya sea interino o haciendo una posición. A día de hoy la posición es de mucho nivel, es muy exigente, y dentro de unos años esa exigencia pues irá disminuyendo cuando haya muchos residentes, y disminuirá, la harán más sencilla, lógicamente. Y bueno, pues terminar que dentro de que somos todos médicos generalistas, médicos forenses generalistas, te puedes subespecializar en todo esto mediante cursos, másteres, habilitaciones,
y hay gente que se especializa en antropología forense, en patología forense, psiquiatría forense y nada más. Y bueno, pues con esto muchas gracias y suerte en la elección. Yo tengo una pequeña duda para medicina legal y forense. Todos los másteres que están saliendo de daño de periciales y demás, eso va a desaparecer teóricamente, ¿no? Los másteres del daño corporal, de valoración del daño corporal, los puede hacer cualquier especialista, cualquier médico, pero bueno, la verdad es que van muy dirigidos a la medicina forense. Un especialista os podéis montar vuestro bufete, vuestra oficina privada y además de la especialidad, pues con un máster pues estás mucho más especializado en esas áreas, ¿vale? Vale, muchas gracias. Lo digo porque yo he actuado como perito cardiológico en el Colegio de Médicos de Asturias. Fijaos, lo que os digo, como decía antes, es que la versatilidad de la medicina es muy amplia. Fijaos, pues muchísimas gracias. Imaginaos pues lo que sí. Sí. Los que seáis especialistas, pues podéis ser peritos de vuestra especialidad.